La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora está en línea directa con nosotros el ingeniero Homero Castañer, él es viceministro de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. Ingeniero Castañer, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a usted, Freddy, y a todos quienes nos siguen, un gusto compartir este diálogo. Gracias, señor viceministro. Desde la visión del gobierno, ¿cómo se evalúan estos primeros 30 días de gestión? Bueno, han sido positivos, yo lo podría dividir en tres ejes. Primero, el tema de la vacunación, y eso arrancó incluso antes de la posesión del presidente Guillermo Lasso, en donde con gran responsabilidad se hizo los contactos necesarios para cumplir la palabra. El presidente había ofrecido vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de su gobierno y vamos a buen ritmo, ha sido un arranque positivo en ese sentido, se ha triplicado el número de vacunaciones diarias que se hacían en los diferentes centros a nivel del país. Esperamos en las próximas semanas, con la llegada de las vacunas que vienen, que están comprometidas, que están negociadas. Las de CanSino, dice usted. Así es, vienen de las diferentes casas farmacéuticas, de las casas que producen las vacunas, de las diferentes marcas. Existe gente que está por recibir la segunda dosis, viene esta CanSino monodosis, y pensamos que se vienen muy buenas noticias para el mes de julio y agosto. Esa ha sido la prioridad número uno del gobierno, porque de nada vale pensar en obras, pensar en desarrollo económico, pensar en atraer la inversión, en generación de empleo, si seguíamos enfermándonos, si seguíamos con problemas en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, si seguíamos viendo cómo hermanos ecuatorianos, familiares, vecinos seguían falleciendo, y ese ha sido el primer eje, ¿no? Y un eje que va a demostrar que la palabra del presidente Guillermo Lasso se cumple. Solo permítame anotar una cifra, ya que estamos hablando de las vacunas. La propuesta del presidente Guillermo Lasso, antes incluso de asumir el cargo, fue una oferta de campaña, fue vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. En estos 30 primeros días, el número de vacunas total que ha aplicado este gobierno llega a 1.797.993 vacunas. Redondeémosle en 2 millones de 9 y faltan 60 días. Se esperaría que con la llegada de más vacunas se acelere el proceso aún más de lo que se ha acelerado, señor viceministro. Así es, este momento existen aproximadamente 900 centros de vacunación a nivel del país, y con la llegada de las vacunas que están comprometidas, con ese compromiso de las vacunas que están adquiridas, se espera duplicar la vacunación diaria que se está realizando a nivel del país, ¿no? Eso es una gran noticia, pienso que vamos a llegar a ser ejemplo en la región por la cantidad de vacunas que se van a usar diariamente para inocular a la población, comparado con el índice de habitantes en nivel de la región. Vamos a ver, este es el primer eje, digamos, vacunación. Usted nos habló de un análisis en 3 ejes. ¿Cuál sería el segundo que usted destaca en estos primeros 30 días de gobierno? El segundo es el eje normal de la consolidación de un equipo de trabajo, ¿no? Al asumir un gobierno, no solo se nombra un gabinete ministerial, se nombra los equipos que trabajan dentro de sus gabinetes, los subsecretarios, los directores, quienes van a estar al frente
de cada una de las responsabilidades que tiene cada ministerio, y ese es un proceso que se da paulatinamente, ¿no? Existen temas que todavía faltan por completarse, por ejemplo, el Banco del Estado, la Dirección General del IES, temas que van a venir en los días posteriores que representan, por ejemplo, para nombrar al gerente del Banco del Estado, el directorio tiene que acreditarse, hay que presentar documentos en la Superintendencia de Bancos, los miembros del directorio, y eso va a permitir que ya se pueda apretar el acelerador a fondo en el desarrollo del plan de gobierno, ¿no? Y el tercero, Freddy, el que yo le considero muy importante a nivel de todo el gabinete ministerial, ha sido el mensaje que nos dio el presidente Guillermo Lasso de escuchar, de dialogar, de llegar a consensos, de recibir todos los insumos necesarios, las quejas incluso de los errores que se cometieron en los gobiernos pasados para mejorar, para tratar de que esa frase que ha acuñado el presidente del gobierno del encuentro no sirva únicamente para la foto, para las redes sociales, sino sea un hecho, y eso lo hemos demostrado en todos los ministerios. Los ministros, las ministras se encuentran recorriendo el país, se encuentran dialogando con los diferentes sectores para justamente identificar cuáles son esos conflictos, esos problemas que podemos evitar y que podemos solucionar en conjunto con los diferentes grupos y sectores de la sociedad. Le planteo una evaluación desde el punto de vista político, económico y social, ingeniero Castañeda, a ver cuál es la visión que tiene el gobierno en estas áreas muy importantes. Bueno, en el tema económico no ha sido un arranque fácil. Venimos arrastrando un déficit muy grande que viene fruto de la irresponsabilidad de gobiernos anteriores. No queremos llorar sobre la leche derramada. Nosotros asumimos, y el presidente Guillermo Lasso asumió ese reto, sabíamos a lo que nos ateníamos, pero el tema del último año de pandemia ha complicado aún más las cosas. Ahora toca cumplir, toca tener un escenario de volver a recaudar lo que se recaudaba, de volver a exportar lo que se exportaba, y aún más de atraer inversión. Y estamos seguros que los próximos meses van a ser mejores para los ecuatorianos. En el tema social. Permítame solamente cuestionarle algo en el tema económico, viceministro. Parece que solamente tenemos anuncios de momento en el tema económico, no hay concreciones, han pasado 30 días y no hay decisiones que se puedan evaluar en estos días. Lo que se ha hecho es acercamientos con organismos internacionales, por ejemplo, un anuncio escueto de por dónde irá el plan económico del gobierno, la preparación de la proforma presupuestaria, pero decisiones no han habido. Ha habido mucha cautela, por calificarlo de alguna manera, en el ámbito económico. No sé si coincida. Se viene ya un tema que se está preparando en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que es una ley económica a la cual yo no me quiero referir en detalle porque está en construcción. Hay muchos insumos nuevos de acuerdo al diagnóstico que se ha tenido, porque una cosa fue el tema de transición, cuando el gobierno anterior nos recibía en los diferentes ministerios para decir qué es lo que han hecho, qué es los temas que quedan, cuánto está comprometido el tema de la deuda. Pero otra cosa es evaluar ya estando adentro, y en donde empiezan a aparecer temas que no fueron comunicados y que no fueron honrados también por el gobierno anterior. Por ejemplo, el tema de los municipios. Ayer tuvimos una reunión en la Asociación de Municipalidades del Ecuador con casi 130 alcaldes de manera presencial, otros conectados vía virtual, y realmente esa deuda casi alcanza los $2,000 millones.
Entonces, eso no es lo que se nos comunicó, porque existen temas que se vienen arrastrando, que no han sido honrados, y que tenemos que buscar el mecanismo de cumplirlos. Tenemos que buscarles, hemos pedido generosidad en trabajar juntos por el país. A los municipios, el ministro de Finanzas hizo un anuncio importante ayer, que de aquí en adelante no van a haber atrasos. Lógicamente hay una deuda que tiene que venirse igualando, que tiene que venirse pagando, pero el compromiso es que desde que asumimos el gobierno no va a haber atrasos con los municipios del país. No se ha dicho nada sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá del anuncio, otra vez anuncio, de revisar las metas propuestas por ese organismo y asumidas por el gobierno anterior. No se sabe del desembolso que quedó pendiente recibirlo el gobierno anterior y que debería recibirlo en estos días ya el gobierno actual. El tema de las negociaciones con los multilaterales van a mejorar. Solo la presencia de Guillermo Lasso, del presidente, al ganar las elecciones al día siguiente, hizo que el riesgo país baje. Eso quiere decir que los bonos que están colocados en mercados internacionales y los bonos que se puedan colocar son más atractivos, es decir, se puede negociar deuda a plazos más largos, a intereses más convenientes, y eso es positivo. Hay un desembolso pendiente, hay decisiones que ha tomado el presidente frente al tema del presupuesto que estamos trabajando, por ejemplo, el tema de la focalización de los combustibles, que afecta directamente al presupuesto general del Estado, pero el presidente ha sido claro que no quiere afectar al bolsillo de la gente más vulnerable de nuestro país. Hablemos brevemente del tema político y nos queda todavía pendiente el tema social, el tema político que es el ámbito de acción suya precisamente, señor viceministro. ¿Cómo evalúa usted quizá lo más importante que están llevando a cabo, dejando de lado el acuerdo para captar las dignidades de la Asamblea, es este diálogo con los transportistas para establecer una compensación que impida el incremento de tarifas del transporte frente al incremento del precio de los combustibles? Así es, no solo con el sector del transporte, ya nos hemos reunido con los prefectos, con los alcaldes, con representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, con maestros, y tal vez no es el escenario soñado para asumir el gobierno en donde hubiéramos querido tener una gran mayoría en la Asamblea Nacional. Ninguna bancada tiene una mayoría en la Asamblea Nacional y eso requiere un esfuerzo adicional, un esfuerzo de llegar a consensos, de ver cuáles son las líneas de coincidencia con los diferentes actores políticos. Recordemos que en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas con su brazo político Pachacútec, nunca en la historia han conseguido tanto espacio a nivel de la Asamblea Nacional, incluso tienen la presidencia de la Asamblea Nacional, pero hasta ahora estas conversaciones se han dado en el ámbito de la armonía, en el ámbito de las propuestas, no en el ámbito de enfrentamientos verbales, de hostilidades, y vamos a tratar de que se sigan manteniendo así, porque a ningún ecuatoriano nos conviene el enfrentamiento. Venimos, repito, de una crisis, la peor en la historia de la vida republicana. Nunca se ha dado un escenario fruto de la pandemia que ha afectado a todo el planeta y al Ecuador, y ahora necesitamos esa tregua política para ceder a veces ceder posiciones radicales y lograr consensos que puedan permitir que el presidente Guillermo Lasso lleve a cabo su plan de gobierno. En el tema político, ¿usted cree que van a avanzar las negociaciones con el ritmo necesario para llegar a buen puerto con el acuerdo con los transportistas, señor viceministro? Yo pienso que sí. La decisión del presidente ha sido clara.
que tenemos que llegar a un acuerdo en el tema de focalización de los combustibles. Mire que tres de los temas que ellos planteaban ya están en marcha. El tema de vacunación, desde el 19 de julio inicia la vacunación a todos los transportistas del país, más o menos 64,000 transportistas que se encuentran registrados en las diferentes federaciones. El tema de negociaciones con el Estado, con el CERCOP, ya se ha dado las reuniones de las federaciones de transporte. En la próxima semana se va a dar con la Secretaría Nacional de Aduanas, en donde tienen complicaciones, y con la Superintendencia de Bancos sobre el tema reestructuración de deudas, porque existe, por ejemplo, el sector del transporte escolar, que ha estado 1 año y medio sin laborar y realmente están muy complicados los transportistas que no han tenido ingresos y que tienen deudas con casas comerciales, con instituciones financieras. Y el tema de focalización de combustibles, la palabra del presidente se va a cumplir, y yo pienso que ese es su capital más grande este momento, y esos son los niveles de credibilidad en los sondeos de opinión que le tienen con esa buena imagen. Nos quedan pocos minutos para alcanzar a analizar brevemente el ámbito social. ¿Qué ha hecho en esta materia el gobierno en estos primeros 30 días? ¿Qué destacaría usted desde la visión del gobierno precisamente, señor viceministro? Hay algunos temas que ya han arrancado. Identificar primero y combatir la desnutrición infantil. El Ministerio de Inclusión Económica y Social está trabajando en ello, un proyecto muy ambicioso para atacar la desnutrición infantil en nuestro país. Pienso que también le tenemos que poner en el ámbito social el tema del regreso a clases. El regreso a clases, es decir, la sociedad, los niños, los jóvenes afectados por esta teleeducación, para muchos de ellos ha sido un año perdido. ¿Cómo le enseña usted a un niño a escribir vía una pantalla? Muy complicado. Existen, a mí personalmente me ha tocado, cuando recorríamos en campaña, me acuerdo, entré a una casa en un lugar súper pobre en donde compartían 3 niños de diferentes edades, un teléfono trizado de su mamá, tratando de atender a clases. Ese regreso a clases va a ser positivo, es un reto realmente, es un reto porque se tiene que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Y finalmente, el plan de vivienda, en donde el ministro de Vivienda ya se encuentra recorriendo el país para cumplir la promesa de las 200,000 viviendas que va a entregar el gobierno. Pues bien, lastimosamente el tiempo nos impide continuar, señor viceministro, pero hemos pasado una revisión muy general a estos primeros 30 días de gobierno, desde la visión suya, desde la visión del gobierno, un desempeño positivo. Vamos a ver qué dicen los analistas políticos, los detractores políticos inclusive, que van a tener necesariamente otra visión respecto de este primer mes al frente del gobierno. Queremos agradecer al ingeniero Homero Castañer, él es viceministro de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. Muchas gracias por habernos atendido, ingeniero Castañer. Gracias a usted, Fred. Una linda noche. También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.